Luis Vicente León, me iba a decir dos cosas. Dígala. Ya no me acuerdo qué te iba a decir. Bueno, Mira, esta edad Está bien, mira. Está bien. Yo te entiendo, me pasa igualito. Mira, Luis Vicente, vamos primero en Chevron y después nos metemos en el análisis de la política, porque te había dicho que yo creo que este es el peor momento para la oposición en su historia y el mejor para el gobierno, inclusive cuando Chávez. Pero antes de meternos con ese tema, vamos a tocar tema Chevron. Yo te oí con Margarita diciendo que, bueno, es una licencia en la cual, como Chevron debe estar cobrándose, como es una negociación privada que nadie sabe, debe estar cobrándose lo que le deben, ¿no? Mira. Y luego, entonces, la parte de producción que le toca, no, aquí están tu petróleo para que lo vendas. Pero eso pareciera ser una antesala de un tema más complejo, que es el tema por la cual para Trump es muy difícil deshacerte del caso venezolano, del petróleo venezolano, que es de tal cantidad a futuro, o sea, lo que está aquí en nuestro tierra, por debajo, es de tal magnitud que tú no puedes regalar eso a los chinos, porque inclusive en el Washington Post, en el New York Times, todos los días te dicen, no lo haga. El señor Grimmel, nosotros no podemos cederle. Y el presidente de Chevron también, sería una torpeza para los americanos que están tratando de reconstruir su liderazgo económico, regalarle ese petróleo a los chinos. Sí, fíjate que hay varias cosas muy importantes. Número uno, la política de máxima presión, que la vimos como volver a expresarse entre abril y julio de este año, es una cosa repetida que ya la habíamos visto en el año 2019 y que no tuvo absolutamente ningún efecto positivo, sino todo lo contrario. Generó efectos negativos, tanto para los Estados Unidos como para Venezuela. Eso ya había ocurrido ahí. ¿Y derivó en qué? En negociaciones que terminaron regresando a los procesos de licencia y flexibilización petrolera. ¿Qué iba a ocurrir ahorita? Lo mismo. Decimos que tú no has cambiado nada. Esa historia sigue siendo la misma. No es verdad que tú tienes hoy una situación diferente como para explicar cómo es que la máxima presión y el aislamiento de Venezuela va a producir un cambio político. Eso ya no ocurrió ni va a ocurrir. No estamos frente a un riesgo relevante para el gobierno venezolano de salir porque tú no le des licencias petroleras. En efecto, y no estoy hablando de lo que yo creo, te puedo dar datos concretos. Entre abril y julio, que teníamos prohibición completa, licencias suspendidas, etcétera, Venezuela incrementó 5% su producción petrolera, colocó casi 10% más de petróleo en el mercado internacional, 95% de ese petróleo en China, porque no se podía ir para los Estados Unidos. Y tú podrías decir, bueno, pero lo tenías que vender más barato, porque son con descuentos. ¿Sí? El descuento además es un descuento importante, casi $15 por barril perdías en ese desvío de petróleo. Eso es casi 25% del precio. Es un descuento importante para un país tan frágil, pero resulta que el gobierno venezolano no dejó de recibir nada. ¿Por qué? Como si estoy vendiendo 25% menos, no dejo de recibir. Porque cuando está Chevron operando, o Repsol, o Eni, o Emanprom, o cualquiera de las empresas licenciadas, ellas se tienen que descontar, por el acuerdo, 20% del total de la exportación para pagar la deuda vieja que PDVSA y el gobierno tiene con ellas. Por lo tanto, cuando está operando Chevron, lo que viene a Venezuela es el 80%, porque el otro 20% se queda fuera para pago de deuda. Qué bueno, que además está reduciendo la deuda que pague, del país, ¿no? Y que estás pagando y está activando el proceso. Pero en flujo de caja tú recibes 20% menos. Pero además, si tú subiste 5% a 10% de la producción y la exportación, quiere decir que tú en verdad lo que compensaste completo en términos de flujo y el gobierno siguió recibiendo lo mismo o incluso más. Lo que pasa es que sí lo recibe de maneras distintas. Por ejemplo, cuando tú exportas al mercado alternativo, negro, como lo tú quieras llamar, no recibes dólares en el sistema financiero internacional, sí, sino que recibes criptomonedas, claro, los dólares de Chevron son limpios. Y lo otro va al mercado, etc. Que por cierto, ahí viene la primera pregunta. Cuando alguien te dice, vamos a castigar al gobierno quitando a Chevron. O sea, a ver, Chevron es privada, ¿verdad? Permisada por los Estados Unidos. Tiene que reportar todo. Todos los sistemas anticorrupción completamente americanos. El petróleo va para los Estados Unidos.
a precio internacional con ventajas en una ubicación geográfica Y todo impecable. controladito, todo controladito. O sea, que tú vas a castigar a Maduro quitándole a ella y entregándole los campos a PDVSA, que es de Maduro, para mandarlo a China. A China. Que- ¡Wow! o sea, ¡Qué inteligencia con esa! descuento. Sí. Es decir, para que China tenga una ventaja. Es decir, Mosca, yo no estoy en contra de la producción y la exportación para China. Yo creo que China es un cliente espectacular del mercado internacional, donde Venezuela tiene también que participar. Pero la propuesta es una propuesta completamente irracional. Pero es no solo irracional por eso. Y tú mencionaste varios de los elementos críticos. Es decir, tú la puedes mantener durante un tiempito, sobre todo para poder pasar, Para que te aprueben el presupuesto. pasar el presupuesto, calmar las posiciones más radicales internas, etc. Pero eso es absolutamente insostenible. ¿Por qué es insostenible? No me refiero a Venezuela, porque Venezuela al final recibió el mismo ingreso, incrementó su producción, aprendió completo a desviar, recibe la plata en criptos que las convierte en dólares. Es decir, él tiene los mecanismos ya, luego de muchos años de curva de aprendizaje, para protegerse en ese proceso. Pero ¿qué Mira, pasa con Estados pero Unidos? además, tu intención, que era debilitarlo, no funcionó. Para nada. Porque él otra vez te demuestra que él puede sobrevivir a ese tipo de amenazas. Incluso si perdiera recursos, como ocurrió en el año 2019, Sí, pasó. nosotros tuvimos una caída de casi 27% Donde del no Producto había Interno ni Bruto. papel toalé había aquí. No, porque no sabías cómo operar, no sabías cómo exportar. Pero luego de estos años, parece, no van a poder porque quitamos a Chevron. Papito, en estos años donde Chevron tiene producción, todos los privados producen el 30% del petróleo venezolano. El otro 70% lo produce PDVSA. PDVSA. Y lo exporta PDVSA. Y tiene diluentes PDVSA. Y los cobra PDVSA. Entonces, ¿cómo es que él no puede hacerlo si lo hacía con el 70% de la producción? Claro que puede. Ahora, ¿qué pasa para Estados Unidos? Que es una visión completamente irracional. Primero, ¿cuáles son los elementos transaccionales importantes de Estados Unidos con Venezuela? Primero, Trump tiene que resolver el tema migratorio. Es un primer elemento. Algunas personas pueden decir, bueno, pero eso no es tan importante, él se lo puede calar, o no son tantos los venezolanos, o los puede sacar para El Salvador. A ver, tú puedes sacar para El Salvador un avión. Dos, cuando tú saques el quinto ya se llenó la cárcel de El Salvador. Sí. O sea, lo puedes sacar para algunos países, haciendo algunos acuerdos. Pero yo te voy a dar el dato que necesita Trump sacar de venezolanos de los Estados Unidos este año, o sea, en un año. Mira, el plan del gobierno americano es deportar 1 millón de personas, 1 millón de personas ilegales de los Estados Unidos. Ese es su plan, que además fue una oferta Electoral. fundamental, que él siente además que es vital para los Estados Unidos. De ese millón de personas, 250.000 son venezolanos, tienen que ser venezolanos. O sea, un cuarto de los deportados tienen que ser venezolanos. ¿Por qué? No ni siquiera porque Venezuela tiene mucho más ilegales, etc., porque Colombia, Perú, Ecuador, Es lo mismo. México tiene mucho más que Venezuela. Es porque es mucho más fácil deportar los venezolanos. Te voy a explicar por qué. Porque los venezolanos, aparte de que hayan algunos ilegales, 650.000 venezolanos viven en Estados Unidos con TPS. Quiere decir que al perder el TPS, que perdieron primero 300.000 y ahorita van a perder 350.000 más, esos 650.000 personas son perfectamente identificables por el gobierno americano. O sea, no tiene que ir con el ICE persiguiéndolo en una bomba de ¿sabe gasolina. dónde están? ¿Quiénes son? Están registrados, sabe dónde estudia el hijo, porque tenían un permiso, que por cierto yo creo que es completamente inadecuado después de que tú le diste un estatus a las personas, de repente quitarle la alfombra y sacarlo, es horrible, pero a mí me parece horrible porque yo soy venezolano, pero yo también entiendo que cada país tiene derecho a establecer su política migratoria mientras defienda los derechos humanos. Quédate ahí en tu análisis, porque ya viene el corte, pero vamos a terminar y nos metemos en el cuadro nacional. ¿Qué pasó después del 28, un año después? ¿Qué fue lo que ocurrió? O sea, ¿está mejor Maduro o está peor? ¿Está mejor María Corina o está peor? ¿Está mejor el gobierno o está mejor la oposición? ¿Cuándo regresemos?